mi alma te alaba, Señor, te bendice. Y te doy muchas gracias, Señor, por el regocijo que tuvimos hace unos momentos. Te doy gracias, Señor, por tus hijos que usaste para que nosotros pudiéramos gozarnos en tu presencia. Pero lo más hermoso, Señor, es que tú estás aquí. Y lo dice tu palabra, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Donde hay un pueblo que alaba a Dios, suceden cosas. Hay milagros, hay sanidades y hay muchas cosas. Y nosotros queremos ser un pueblo que alaba y que glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, Padre, queremos continuar, queremos hablar de tu palabra en este momento. Y yo te doy gracias, sin antes pedirte, Padre, que esta palabra quede sembrada en la vida y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos tienen un tríptico ahí y no se extrañen si no digo nada de eso, a lo mejor voy a empezar después. Escuchamos una predicación el jueves que me llamó mucho la atención y eso me hizo que cambiara un poquito. Sí vamos a ver lo que está ahí, pero vamos a cambiarle un poquito. Amén. El jueves nos estaba predicando la hermana sobre las señales del tiempo del fin y nos estaba hablando de cómo se van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. A mí me llamó la atención esto. Y una de las cosas que yo quiero que hablemos el día de hoy es solamente la palabra de Dios. Hoy no quiero decir otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos guía, la palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos sustenta y lo que nos hace salir adelante. Amén. Dice la Biblia es lo que Dios nos dejó como guía para nuestra vida. Y ahí encontramos la guía, el consejo, la consolación y todo lo que nosotros necesitamos. Si nos vamos a la Biblia, al Salmo 119, 105, dice su palabra, se lo saben de memoria. ¿Qué dice la palabra? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Vamos a calificar por puntos. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera mi camino. Entonces, ¿quién es el que nos va a guiar a nosotros a toda verdad y a toda justicia? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, exactamente como está, es la que nos va a sacar a nosotros adelante. ¿Sí? Yo puedo predicarles una cosa que no sea de la palabra de Dios, o puedo predicarles una cosa que sí sea de la palabra de Dios, pero distorsionada. Y ahí es donde va a estar el problema. Ahí es donde teníamos el problema. Amén. La única lámpara que produce luz espiritual, ¿qué es? La Biblia. Dice la Biblia, sin ella no podríamos darle dirección a nuestra vida. Dice, todos debemos de caminar a la luz de las Escrituras, teniendo la seguridad de que somos guiados y que somos conducidos correctamente. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, ¿quién se lo sabe? ¿Quién quiere otro punto? ¿No lo busque? Juan 5, 39. ¿No se lo sabe? La verdad y la verdad los hará libres. Exacto, amén. No, Jesús ordenó Escudriñar las Escrituras. Eso es un poquito antes. Amén. San Juan 5:39 dice, medio punto para el hermano. 5:39 dice, Jesús ordenó escudriñar las Escrituras. Amén. Cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, lo está diciendo en un modo imperativo, o sea, no es una sugerencia, es una orden. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? A vosotros parece la vida eterna. Amén. ¿A quién le parece que tenemos la vida eterna? A nosotros, no a Dios, ¿verdad que no? Dice escudriña las Escrituras porque a vosotros os parece que ahí tienes la vida eterna. Si lo tradujéramos de otra manera, ¿verdad? Si lo tradujéramos de otra manera podría decir, ustedes afirman que creen en las Escrituras, entonces crean lo que dicen las Escrituras acerca de mí. ¿Sí? O sea, si lo parafraseamos, lo diríamos de esta manera. Ustedes afirman que conocen las Escrituras. ¿Cuántos creen que conocen las Escrituras? ¿Sí? Si nosotros afirmamos que conocemos las Escrituras, entonces debemos de confiar y de creer todo lo que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo en su palabra. Amén. Todo lo que Dios dejó en su palabra como inspiración divina, lo tengo que creer. ¿Por qué nosotros no avanzamos mucho? ¿Por qué en nosotros sigue mucha terquedad? ¿Por qué en nosotros sigue la desobediencia?
¿Por qué nosotros siguen la situación de hacer las cosas a mi manera? Bueno, sencillamente no escudriñan las escrituras. El día que las escudriñen y lo lea y lo ponga por obra, se va a dar cuenta que su vida va a cambiar totalmente. ¿Amén? Porque las cosas que le gustaba hacer a su carne, cuando usted lea la escritura, se va a dar cuenta que no debe de seguir haciendo las cosas que hacía en su carne, y su vida va a ser transformada. ¿De qué manera? Amén. Cuando nosotros dice la palabra que tenemos que amar, que tenemos que perdonar, y yo obedezco y actúo de esa manera, mi vida va a cambiar. ¿Sí? Porque el odio, el rencor, la ira y todas esas cosas, lo único que producen a mí es estrés, es enfermedad, es amargura, y son muchas cosas. Oiga, pastor, pero yo leo la Biblia. Sí, está bien, tú lees la Biblia, pero no la pones en práctica. Y la palabra de Dios nos enseña escudriñarla para ponerla en práctica. Amén. Dice, porque si nosotros creemos en lo que está escrito, entonces su luz nos puede dar claridad y veremos las cosas como realmente son. Amén. Sin la Biblia nunca sabríamos con certeza cuál camino lleva a la vida y cuál camino termina con la muerte. Si yo leo la Biblia o si no leo la Biblia, difícilmente voy a saber cuál es el camino que me lleva a la vida. ¿Cuál es el camino que me lleva a la vida eterna? Se lo saben de memoria. ¿Cuál es el versículo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y dónde dice? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Pero si usted analiza el camino que llevó Jesús, entonces usted va a tener que decidir si sigue el camino de Jesús. Amén. Vamos a verlo más para adelante, pero ahorita quiero que veamos esto. Sin la Biblia nunca sabríamos con certeza cuál camino lleva a la vida y cuál termina con la muerte. Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice una gran verdad. Hay caminos que dice que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. Amén. Ese era el fin de nosotros. Cuando nosotros decimos hay caminos que al hombre le parecen derechos, es porque nosotros queremos actuar a nuestra manera. Una vez le dije a una persona, oye, ¿cuánto me cobras por hacerme 2 cuartos aquí? Y me dijo esa persona, te voy a cobrar tanto de mano de obra y tanto de esto y tanto del otro. Y yo miré mi cartera y dije, ¿sabes qué? No, es mucho dinero. Y yo dije a mi esposa, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. ¿Y que he hecho un piso como este todo chueco? Y arriba del piso puse los castillos así. O sea, no escarbé, no hice hoyo, no hice nada, no puse dalas abajo, no puse nada. Simplemente puse el castillo ahí y ahí empecé a levantar mis muros. Y luego puse un hilo porque me decían que había que poner un hilo. Y luego al aire me movía el hilo para acá y para acá. Y me desesperé y que agarro el hilo y que lo reviento. Y que hago mi casa a mi manera. ¿Sí? A mi manera hice la casa, ¿verdad? Como era bien terco, levanté la casa, hice todo lo que tenía que hacer. Y cuando contraté un albañil para que me encargara mi casa, me dijo, ¿sabes qué? No se puede. Y por arriba empiezo así y abajo. Dijo, no se puede, pero yo estaba dentro del cuarto y yo dije, no, pues sí, ya está terminado, yo tengo todo lo necesario. Quise poner el piso, jamás lo pude poner. Estaba totalmente descuadrada la casa, pero a mí me parecía lo más correcto. Amén. Y de la misma manera, nosotros vamos conociendo la palabra de Dios y nosotros creemos que estamos caminando correctamente, y cuando se nos amonesta decimos, ¿por qué? ¿Por qué se nos amonesta? Si yo estoy haciendo lo correcto. ¿Amén? Creemos que hacemos lo correcto. Vamos a ver qué dice el libro de San Mateo capítulo 4, versículo 16. Ese sí me ayuda a buscar. Mateo capítulo 4, 16. Cuando lo tenga puede decir amén. Y lo leemos todos juntos, léalo conmigo. El pueblo sentado en tinieblas dio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Dice, el pueblo asentado en tinieblas. Amén. ¿Qué indica la palabra asentado? Establecido. Amén. O sea, en pocas palabras, la persona
que está por su propia, ¿cómo se puede decir? Voluntad, establecido en tinieblas, ahí está. ¿Sí? Él puede estar establecido en tinieblas. Amén. Para ellos dice que estar establecido en tinieblas era algo normal. Para el pueblo que no conoce a Dios, estar establecido en tinieblas es algo normal. De repente nosotros les hablamos de Cristo y todo, y dicen, es normal, yo también creo en Dios. Amén. Pero después dice que ese pueblo que estaba sentado en tinieblas, dice que vio gran luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la única luz verdadera. Amén. Dice, y a los sentados en región de sombras de muerte, ¿qué les pasó? Les resplandeció. Amén. ¿Cómo nos empieza a resplandecer a nosotros la luz de Cristo? ¿Cómo cree que nos empieza a resplandecer? ¿Sí? A través de la palabra. Ayer en Sabinos yo le decía a los hermanos algo que les he platicado aquí, que de repente en mi propia convicción, en mi propia conveniencia, yo llegaba con personas o con los líderes que nos lideraban a nosotros y yo les decía, oye, fíjate que pasa esto y esto y esto y esto. Y yo quería contender, o sea, yo quería que él me explicara. Yo le decía, explícame esto. Y él se me quedaba mirando nada más y nunca me miró mal, nunca me regañó, siempre me dijo, le daba una palmadita en la espalda y me decía, ¿qué dicen las escrituras? Y yo ya sabía qué decían las escrituras, pero yo quería una razón mía. Yo quería que él me dijera a mí que yo tenía razón. Pero siempre la palabra de él era, ¿qué dicen las escrituras? Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, entonces resplandece una luz grande. Nosotros venimos de tinieblas, acuérdese de eso. Venimos de una situación de estar acostumbrados y asentados a estar en las tinieblas, y por lo mismo traemos muchas costumbres de las tinieblas. Dígame una costumbre de las tinieblas, ¿cuál sería para usted? Una cosa que traía usted arraigada en su corazón siempre. La mentira es lo más arraigado, ¿verdad que sí? Pero es piadosa, pastor. ¿Qué tiene de malo? Una mentira blanca. Es piadosa, es una mentira blanca. ¿Hay mentiras blancas, rojas y negras? No. La mentira es mentira. Amén. Estamos arraigados ahí. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios y vamos a la ley, y la ley dice, no mentirás, ¿qué pasa ahí? Entonces yo me doy cuenta que ya no me lo dijo mi esposa, porque si me lo dice mi esposa, pues me va a dar coraje. Ya me lo dice el Señor en su palabra y en su ley establecida. Entonces resplandece una luz y yo tengo que aprender que voy a caminar sobre esa luz. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dejar de mentir. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios así: toda escritura es inspirada por Dios. Ayúdenme. ¿Y qué más? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué nos tiene que corregir la palabra de Dios a nosotros? ¿Por qué nosotros debemos de ir a la luz de la palabra? Fíjese lo que dice: toda escritura es inspirada por Dios, y también dice, y es útil primero para enseñar, después ¿para qué? Redarguir. Para redarguir. Nadie le va a redarguir de algo que usted no sabe. Si usted está sentado en tinieblas y está acostumbrado a mentir, ¿quién le va a redarguir? ¿Sí? Cuando llega la verdad, entonces cuando llega la verdad me voy a dar cuenta que estoy mal, y el Espíritu Santo me va a empezar a redarguir. Después que el Espíritu Santo me redarguya, ¿qué va a hacer conmigo? Me va a corregir. ¿Sí? Y después que me corrija, ¿qué va a hacer conmigo? Me va a instruir. ¿Para qué? Para justicia. Amén. Para prepararme. ¿Para qué me va a preparar? Para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Eso quiere decir que inspirada significa que las escrituras contienen el mismo aliento de Dios. A lo largo de la historia, Dios escogió personas fieles para que llevaran su mensaje por todo el mundo. Dice, a lo largo del tiempo, Dios escogió y Dios sigue escogiendo a personas
para que lleve su evangelio a través del mundo. Pero ¿qué implica? ¿Cómo podríamos nosotros llevar el evangelio a todo el mundo? ¿Qué es lo que Dios tendría que hacer para nosotros? ¿Sí? Primero, redarguir. Si el Espíritu Santo le dice, no hagas esto, y yo lo sigo haciendo, ¿me está redarguyendo el Espíritu Santo, sí o no? Sí, pero si yo no lo estoy haciendo, ¿qué es lo que yo no quiero? No quiero corregirme, ¿sí? Y si yo no quiero corregirme, aunque tenga 1000 talentos, ¿ustedes creen que Dios me va a usar? No me va a usar, ¿sí? Yo no me someto a los hombres, dicen muchas personas. No, no se someta a los hombres, pero sí sométase a lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que me tengo que corregir, que tengo que ser instruido, porque Dios me quiere preparar para una obra grande. ¿Qué le parece esta obra? ¿Sí? Que tenemos aquí. Es una obra pequeña, amén. Pero Dios no nos está preparando a nosotros para estar solamente en la Antequisa. ¿Sabe qué va a pasar cuando estemos enteramente preparados para las buenas obras? Este lugar va a ser insuficiente. Va a ser insuficiente. Lo único que Dios quiere es que nosotros lleguemos con Él, que aceptemos su corrección, que aprendamos cuando el Espíritu Santo me dice, no hagas esto. ¿Amén? Hay una alabanza para niños de un hermano que se llama Manuel Bonilla, que dice, cuidado mis ojitos al mirar. Y nosotros se la cantamos al niño, ¿verdad que sí? Y le decimos al niño, a ver, vamos a cantar esta. Pero ¿por qué no la cantamos a nosotros? Cuidado mis ojitos al mirar. Cuidado mis manitas al qué? Al tocar. Cuidado mis piecitos al andar. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús ahí está. ¿Y qué más? Y Él nos mirará a cada uno de nosotros. Amén. Eso es algo que nosotros debemos de entender nosotros. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que decimos. Y cuidado con lo que nosotros hacemos. Amén. La Biblia es la autoridad última de nuestra fe y de nuestras creencias. Es todo lo que Dios nos revela a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué dice que Dios nos la revela a través del Espíritu Santo? ¿Sí? La palabra está escrita y ahí está, ¿verdad que sí? Todo el mundo la ve. Presidentes de la República lo tienen ahí. Abogados lo tienen ahí. Todas las personas lo tienen ahí. Y no nada más eso, Satanás también la tiene ahí y la sabe. ¿Verdad que sí? Y el Señor, perdón, la Biblia dice que nosotros podemos matar con la palabra. ¿Sí cree eso? ¿Sí? Dice, porque la mucha letra que hace, mata. Amén. ¿Por qué nosotros podemos matar con la palabra? Porque nosotros aprendemos la palabra, tenemos la palabra, pero no la ponemos por obra. ¿Amén? ¿Y qué hace falta para que la pongamos por obra? ¿Cómo dice que fue la palabra de Dios? ¿Quién la trajo? ¿Y cómo fue? Inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién lo tiene que inspirar a usted? Y a mí, el Espíritu Santo. De otra manera, seríamos como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Fíjese bien lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar como espiritualmente. Amén. Otra vez, el hombre natural. ¿Cuántos hombres naturales sabemos aquí? ¿Sí? Podríamos decir que somos muchos hombres naturales, al grado de que no alcanzamos a comprender lo que Dios nos dice a través de su palabra. El día que usted doblegue su corazón y diga, Señor, envíame aquí, envíame a mí, el Señor le va a decir, está bien, Alberto, está bien. Tú dices que yo te envíe a ti, está bien. Pero ¿sabes qué? Vete a la casa del alfarero primero. Vete al taller del maestro primero. ¿Sí? Y empieza a dejar que el Espíritu Santo te empiece a redarguir primero. Amén. Y cuando hacemos eso, dice que nosotros vamos a discernir todo espiritualmente. ¿Sí? Todo tiene que ser espiritualmente. Muchas personas dicen, es que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan capítulo 3, versículo 14. No, 16. Dice que Dios no vino al mundo para condenar al mundo. ¿Usted cree que es cierto eso? Es cierto, ¿verdad que sí? Pero lo que Dios utiliza para que el mundo no caiga en condenación, ¿qué es?
utiliza la corrección, utiliza el discernimiento y utiliza muchas cosas para que nosotros podamos llegar al cielo. La verdad es que Dios no quiere que nadie se pierda. La verdad es que Jesús no vino al mundo a morir para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Pero él tuvo que hablarle fuerte a las personas. Tuvo que decirle a Pedro: si tú te quieres ir, está bien, vete. ¿Sí? No te gusta cómo hablo, está bien, puedes irte. Entonces, esto contrastaría con lo que dice la Biblia en San Juan 3:16. ¿Sí? No es un contraste, la Biblia es inerrable. Quiere decir que no contiene error. Pero tenemos que comprender, amén, que si usted le dice a un niño que tiene que hacer algo y él no lo hace, tiene que entender que usted no lo va a premiar, ¿verdad que no? Y para que él sea un buen abogado y un buen licenciado y no le guste estudiar, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a tener que poner dura con él, ¿sí o no es cierto? Mamá, tengo sueño, levántese. Y que el maestro no me dejó tarea, ¿qué va a ir a hacer usted? Va a ir a la escuela a preguntar si el maestro le dejó tarea o no. En pocas palabras, ¿lo va a soltar o no lo va a soltar? No lo va a soltar. Jesús no nos suelta a nosotros, ¿sí? Él no quiere que nos pierdamos, pero es importante esto. Amén. Dice, el hombre caído, dice, o el hombre no nacido no puede entenderlo, porque son verdades espirituales. Porque cuando no lo hacemos así, no podríamos ver nuestros errores. ¿Amén? Y si sabemos lo que Dios quiere para nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Ya deje su Biblia ahí en Timoteo. Ahí vamos a terminar con este libro. Si sabemos qué dice y entendemos lo que dice, pero no lo hacemos, ¿qué puede pasar? Amén. Pero cuando el Espíritu Santo hace que brille en nosotros, debemos considerar lo que decimos o lo que hacemos. ¿Y sabe por qué debemos de considerarlo? Pensando en la eternidad, pensando hacia dónde yo voy a ir. 2 Timoteo 3:5 dice que tendrá que dice, pero ¿qué van a hacer? Amén. Cuando nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios y queremos hacerla a nuestra manera, no puede ser así. Mira, estaba platicando con una persona sobre la Biblia, estaba platicando con él. No quiero decir de qué religión es porque los mormones se enojan, pero yo estaba platicando con él, ¿sí? Y me dice él de esta manera: nosotros creemos la Biblia. Dice, pero nosotros creemos la Biblia hasta donde la Biblia es verdadera. ¿Usted qué piensa de eso? Hasta donde la Biblia es creíble. ¿Sí? Toda la Biblia es creíble. Le dije, más bien, tú crees en la Biblia hasta donde a ti te conviene. Más bien, amén. Porque la Biblia no contiene error. Y dijo, yo le voy a demostrar con la palabra de Dios que la Biblia contiene muchos errores. Y hasta hoy, desde hace más de 2 años, estoy esperando que vaya y que me lo demuestre con la palabra de Dios. Todavía ayer lo vi, ayer trabajé, sí. Todavía ayer lo vi, antier, perdón. Y me platicaba y yo le decía, ok, ¿cuánto tiempo te voy a esperar? El domingo voy a ir a tu iglesia. El domingo voy a ir. ¿Sabe cuándo va a ser ese día? Nunca. Porque la Biblia no contiene errores. Aunque parezca que se contradiga, la Biblia no tiene ningún error. Amén. Dice también de esta manera. Dice que cuando nosotros hacemos todo eso, nosotros podemos caer en incredulidad. ¿Por qué? Bueno, porque los pecados pequeños que nosotros vemos como pequeños nos llevan a cometer otros pecados. A ver, vamos a ver un pecado pequeño, vamos a verlo de esta manera. La desobediencia. ¿A dónde nos lleva la desobediencia? ¿Sí? Al infierno. Mire, la desobediencia causa en el ser humano obstinación. ¿Sí? Y después de obstinación, la falta de obediencia produce en nosotros soberbia.
¿Sabe por qué? Porque después le decimos, tienes que hacer esto. Y primero se esconde y no va. Pero después dice, ¿y por qué? ¿Sí? Empiezan con una cosa bien pequeñita. Mi hijo, vaya a la tienda ahorita. Mi hijo le estoy diciendo que vaya a la tienda ahorita. ¿Sí? Pero es que ahorita. ¿Sí? Y después saca usted el cinturón y dice, ya voy, está bien. Y ya va a la tienda. Amén. Vuelve a pasar otra vez y ahorita, hasta que llegue el día en que si no lo corrige, va a haber soberbia en el niño. Y cuando ya no lo pueda controlar, le va a decir, ¿por qué tengo que ir? ¿Sí? Espiritualmente nosotros somos así. Si dejamos que entren pecados pequeños en nuestra vida, con el paso del tiempo, esos pecados se van a ir multiplicando y se van haciendo costumbres en nuestra vida y en nuestra manera de ser y en nuestra manera de actuar. Y de repente nosotros podemos estar con un grupo de cristianos y se nos va a salir una mala palabra. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Y van a decir, ay, él es hermano. Sí, pero dejó pasar esas pequeñas cosas y dice la Biblia que de lo que abunda en tu corazón, ¿dónde va a salir? Habla la boca. Entonces, ¿quién lo va a poder detener? Nadie, ¿verdad? Así es que no le diga a Dios ahorita. Cuando Dios le diga, ve, entonces va. Amén. Dice, ¿por qué a muchos no les interesa escudriñar las Escrituras? Aquí vamos a tocar algunas situaciones. Amén. ¿Por qué a muchos no nos gusta escudriñar las Escrituras? Capítulo 3, versículo 12. Dice de esta manera: que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Van a padecer persecución. ¿Les gusta padecer persecución? No. ¿Por qué muchos no quieren entonces escudriñar la Escritura? Amén. O hacemos el horóscopo cristiano, como se ha dicho. ¿Sí? ¿Por qué muchos no queremos? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo lo hice un tiempo. Yo lo hice un tiempo. Me levantaba en la mañana y ¿qué Dios tiene para mí? Pues, que tienes que arrepentirte, que tienes que perdonar, no es. Desde que encontraba uno que me hablara bonito, gloria a Dios, me voy con este versículo. Amén. No es así, la palabra de Dios tiene que ser leal, tiene que ser firme. Amén. Muchos no quisiéramos entender esto. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que más nos valía nunca haber conocido las palabras de este libro. Y me dijo una persona, entonces, ¿para qué me hablaste? ¿Para qué me hablaste si dice la palabra de Dios así? Nunca me hubieras hablado. Le dije, si no te hubiera hablado yo, te hubiera hablado otra persona. Pero la Biblia dice que todos tienen que llegar al conocimiento de Dios. Amén. Todos, absolutamente todos. Amén. Dice que vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice, en nuestro propio razonamiento terrenal creemos esto. Yo no sé si usted lo crea, pero yo lo puse así. Creemos que si Dios todo lo puede y si Dios nos ama con amor perfecto, la obligación de Él es protegernos de toda persecución y de todo sufrimiento. ¿Sí? ¿Usted cree que eso es correcto o no? El deber de Dios es protegernos. ¿Sabe cuál fue el deber de Dios? El deber de Dios fue dar la vida por usted y por mí. El deber de Dios es haber pagado el precio que nosotros debíamos de haber pagado. Pero de ahí para adelante nosotros respondemos de nuestros actos y de nuestras acciones. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la palabra. Cuando leo la palabra, yo sé que es Dios el que me está hablando. ¿Sí? Una persona llegó y me dijo, pastor, ¿y Dios habla? ¿Realmente habla? Y dije, sí. ¿Seguro que Dios habla? Sí, Dios habla. ¿Pero usted lo ha escuchado? Sí. ¿Pero cómo le hago para que Dios me hable? Lea la Biblia. Aquí dice la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién te está hablando ahí? Dios te está hablando. O sea, no necesitas una voz audible cuando tienes tú la palabra de Dios. ¿Sí? A veces nosotros quisiéramos una voz audible dentro de nosotros, que sí llega a pasar, pero muy rara vez. ¿Sí? Muy rara vez, pero a veces quisiéramos eso. ¿Amén? Pero yo le aconsejo que no, porque cuando Dios habla audible, cuidado. Cuidado, porque no le va a hablar bonito. Amén. Dice, Dios nos advierte esto, que sufriremos, pero no para desanimarnos, sino para prepararnos para lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable?
Amén. La perdición de nuestra alma. Dice, de tal modo que tengamos fe en Él y nos regocijemos en nuestra identificación con Él, en los sufrimientos, para cuando llegue el tiempo del fin. Amén. No es que Dios quiera que sufra, pero para poder moldear a una persona, la persona tiene que batallar un poquito. Tiene que batallar un poquito. Le voy a decir esto solamente para que más o menos lo entiendan. Yo tenía 16 años y mi papá tenía un amigo general del ejército. Y mi papá le habló de mí y le dijo, te voy a ayudar. Y habló conmigo y me dijo, yo te voy a ayudar hasta que termines tu carrera. Y me mete a la escuela de aviación. Eran 3 años. Después de 3 años yo podía salir como subteniente de aviador. Si acaso tu corazón te fallara, que tú no pudieras volar, yo te meto a mecánico de aviones, pero yo te voy a ayudar. Yo salgo de ahí, de la oficina, bien contento, me dio los exámenes que yo tenía que hacer y me voy a mi casa feliz de la vida. Y le digo a mis amigos que tenía, voy a ser piloto aviador. Y le voy a pertenecer al ejército de México. Y voy a ser un piloto. Y el otro día que me tenía que presentar, me dijeron, ¿cómo te llamas? Adán Pantoja, está bien. ¿Cuánto mides? Lo mínimo era 1,70 y apenas se rebasaba lo mínimo. ¿Cuántos kilos pesas? Tenía que ser delgado. Todos los exámenes. Y después me dijo, pásate ahí con el peluquero y que te den tu uniforme. Y dije, ¿saben qué? Me di la media vuelta y me regresé. ¿Ve la oportunidad que perdí? ¿Sí? Ante Dios nosotros tenemos que ser obedientes. Si Dios dice que me tengo que vestir así, me tengo que vestir así. Si Dios dice que tengo que actuar así, tengo que actuar así. ¿Amén? Y una de las cosas que Dios me va a corregir a mí es mi humildad. Eso es lo que me va a corregir Dios. ¿Sí? No es precisamente por la ropa que usemos o no usemos, es solamente por obediencia a Dios. Es solamente para que Dios empiece a tratar con nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos han oído hablar del ayuno? Dice el Señor que es con ayuno y oración, ¿verdad? Ahora, muchas personas dicen, pero ¿qué poder espiritual tiene el ayuno? Y empezaron a buscarle muchas cosas. Se meten a Google y se meten muchas cosas para ver qué simbólico era el ayuno. Y yo le dije, no te la quiebres. El ayuno solamente es para debilitar tu carne. Eso es todo. Eso es todo. O sea, tú debilitas tu carne y tu espíritu crece. ¿Sí? O sea, no tiene algo que tú digas, ay, es que voy a hacer esto y se va a parecer algo. No es nada misterioso. Lo único misterioso es que al debilitar tu carne, tu espíritu crece. Eso es todo. ¿Amén? Entonces Dios nos quiere moldear a través de su espíritu, pero tenemos que dejarlo a Él que termine con eso. Amén. Capítulo 3, versículo 17. Dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios nos dio su palabra por una razón importante: nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo obra por medio de las Escrituras para reprendernos. ¿Para qué más? Para corregirnos. Amén. ¿Cuándo? Cuando pecamos. Para adiestrarnos en justicia. Para equiparnos a fin de hacer la voluntad y para hacernos crecer a la imagen de Cristo, a fin de que podamos convertirnos en embajadores eficaces de su Evangelio. Amén. Cuando nosotros estamos preparados, estamos instruidos, amén, en todas las cosas, entonces Dios lo va a llamar. ¿Para qué cree? Para ser embajador. ¿A quién le gustaría ser embajador? ¿Sí? ¿Qué hace un embajador en otro país? Representa a su país, amén, y representa a su presidente. ¿No le gustaría a usted ser embajador de Cristo? ¿Sí? Tenemos que representar a Cristo. ¿Sí? Cuando de repente la gente le pueda decir, ¿tú qué eres? Soy embajador. Caray, ¿eres un embajador? ¿En qué país estás? En todo el mundo. En el reino de los cielos. Soy embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Ven? ¿No sería bonito eso? Que nos dijeran, eso es lo que Dios quiere, amén. Pero ¿qué dice primero que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que obedecer la Biblia. Capítulo 4, versículo 3 del mismo libro dice: vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué dice?
La sana doctrina, ahí nos vamos a meter un poquito, amén. Vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Cree que estemos en ese tiempo o no? Sí. Dice, ya estamos en el tiempo en que la gente rehúsa de plano la verdad de las Escrituras, escogiendo primero lo que quieren creer de ellas. Amén. Dice, en base a sus deseos y a sus conveniencias personales. Dice que empezamos a negar la fe nosotros y a negar la verdad de las Escrituras porque nosotros escogemos lo que queremos creer de ellas solamente. O sea, si a mí me hablan bonito de la palabra de Dios, es la iglesia perfecta. Pero si a mí me corrigen en una iglesia, entonces no es la iglesia perfecta. Ese es el razonamiento. Eso es lo que está pasando ahorita. Amén. Eso es lo que nosotros estamos mirando ahorita, que nos hablan de que vamos a ser ricos, está bien. Que nos hablan de que no vamos a sufrir nunca más, ¿verdad? Que es lo que nos están enseñando ahorita. ¿Y cómo creen que están esas iglesias ahorita? Llenas, completamente llenas. ¿Por qué? Porque están yendo a lugares donde les predican lo que quieren saber. Pero cuando nos hablan a nosotros cosas que nosotros no debemos de hacer, decimos, ¿a quién le gustaría obedecer a Dios? A todos nos gustaría, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a obedecer? A través de su palabra. Si la Biblia dice, no te tatúes, ¿qué voy a hacer yo? No me voy a tatuar. Si la Biblia dice, no debes de darte ningún rasguño en tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Si la Biblia dice que no me emborrache, ¿qué voy a hacer? Efesios 5:18. No me voy a emborrachar. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. No lo dice el pastor, ¿verdad que no? Lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Efesios 5:18 dice, no te embriagues con vino. Levíticos 19:28 dice que ningún ser humano debe de ser tatuado. Amén. Ahora, yo entiendo que muchos llegamos así, ok, está bien. Dice la Biblia que nos quedemos como estábamos, amén. Pero mientras estamos dentro, no debemos de hacerlo. Y una iglesia errónea nos dice, no tiene nada de malo. Es más, te ves bonito. Santo. Te ves bien. Yo hacía mofa de esto, ¿verdad? Por una persona que lo traía aquí. Y luego de repente le decía, oye, ¿dónde está tu reloj? Y oye, ¿qué pasa eso? Porque él quería que se le viera, ¿eh? Él quería que se le viera, pero bueno, le estoy hablando de un cristiano, ¿eh? Dice, a sus conveniencias, dice, y están dispuestos a seguir la falsa doctrina de maestros falsos que predican lo que sus oyentes quieren escuchar. Como lo hicieron en los tiempos de Pablo, dice, ellos persiguen. Sin embargo, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que no vamos a rendirle cuenta a ellos. Nosotros responderemos a quien nos juzgará. Según 2 de Timoteo 4:1, nosotros vamos a responderle a quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Es que en esa iglesia como que te tienen muy así. Es que en esa iglesia como que son muy exagerados. Yo no le voy a dar cuenta a él. Al que le voy a dar cuenta es a Dios. Ahora, si él me demuestra con la Biblia que yo no debo de ser así o que puedo ser como él me dice, adelante. Amén. Pero que me lo demuestre con la Biblia, con su texto y su contexto bien explicado, y entonces yo me voy a comportar como él, ¿sí? Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que van a venir falsos engañadores y que nos van a enseñar todo ese tipo de situaciones. Amén. Dice la Biblia es el registro escrito de Dios y sus obras a través de los tiempos. La Biblia es de inspiración divina. La Biblia alumbra a cada persona para que reconozca su pecado, para que reconozca su necesidad de salvación. Y la mejor manera de vivir está también en la palabra de Dios. ¿Qué más hace la Biblia? Nos alimenta, la Biblia nos aprovecha, la Biblia nos guía, y la Biblia es la que nos da salvación a cada uno de nosotros. Vamos a leer Jeremías capítulo 6, versículo 16. Esto habla mucho de lo que estamos hablando ahorita, amén. De lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: cuídate de las personas que tienen apariencia de piedad, cuídate de los falsos profetas, cuídate de los falsos maestros, porque va a llegar un tiempo, dice, en que no van a querer sufrir la sana doctrina. Amén. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino
no andaremos. Amén. Esta escritura me gusta mucho por esto. Dice, así dijo Jehová, párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Amén. ¿Cuáles fueron las sendas antiguas? ¿Cuál es el camino que Jesús nos enseñó a nosotros? ¿Sí? Cuando de repente nos quieren empezar a confundir, nosotros tenemos que hacer un alto y tenemos que pensar y tenemos que volver hacia atrás. ¿Ven? Una ocasión yo platicaba esto. Cuando yo me convertí, mi esposa es testiga y está de acuerdo con cada esposa. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Yo llegaba a mi casa a las 6, 7 de la noche. A esas horas agarraba la Biblia y yo no soltaba la Biblia hasta las 3, 4 de la mañana. Y así duré por más de 6 meses, todos los días, más de 4 horas diarias, estar leyendo la Biblia. ¿Y usted cree que me costaba trabajo? No, yo quería saber, quería aprender, quería conocer muchas cosas. ¿Amén? Para servir a Dios, lo primero que usted tiene que hacer es amar a Dios, amar la obra de Dios. Amén. Y cuando la palabra de Dios le diga lo que tenga que hacer, hágalo. Me decía mi esposa, oye, no tienes sueño, no estás cansado, no te metas tanto, no te sometas tanto. Pero llegó un tiempo en que todo eso causó en mí mucha vanidad, mucha vanidad. Y empecé a confrontar a personas sobre esto. Yo sé más que tú, yo conozco más que tú, y la Biblia dice esto. ¿Eh? Pero cuando a mí me llegó la palabra de Dios con fuerza y el Espíritu Santo me tocó, yo tuve que tomar una decisión. Y la decisión fue de saber, o sea, lo que yo ya había sabido, dejarlo atrás y empezar a caminar conforme al Espíritu Santo. Yo estaba aprendiendo letra, no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, estaba aprendiendo letra. Amén. Por último, dice la palabra de Dios así, amén. Ve por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dice, mas ellos dijeron, no andaremos. Nosotros estamos a gusto donde estamos. Ahora, ¿quiere realmente seguir el camino de Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 14:6. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Es la verdad y es la vida. Ahora, no nos está hablando literalmente de un camino para caminar. Lo que la Biblia dice aquí en este caso es seguir las pisadas del Maestro. ¿Amén? Seguir las pisadas del Maestro. Ahora vamos a ver qué es lo que hicieron con Jesús y después usted se pregunta si quiere seguir o no quiere seguir. Amén. ¿Qué es lo que recibió Jesús aquí en la tierra? Fue despreciado, fue vituperado, fue herido, fue azotado, fue golpeado, fue crucificado y fue muerto. Ese es el camino de Jesús. Amén. ¿Por qué lo hizo Él? Por amor a nosotros. Amén. Nosotros no podríamos hacer esto. Una vez llegó una persona y le dijo a un amigo, le dijo, oye, ¿que tú eres cristiano? Dijo, sí. Y saca una fruta podrida, una manzana bien podrida, y le dice, cómetela. Le da con el cuchillo aquí y le dijo, cómetela. Y él se la comió. Y los que estábamos viendo, nos estábamos viendo con asco. ¿Cómo es posible? Los gusanos le salieron de aquí. Y después yo le dije, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Dice, Jesús hizo cosas más grandes. Y nunca nos preguntó, nunca dijo nada. Sabía que Jesús murió sin saber si usted lo iba a aceptar o no. Jesús no sabía que ustedes iban a aceptar a Cristo, pero Él murió. Y Él dijo, ¿cómo no me voy a comer una manzana? A los 3 meses, la persona que le ordenó que se comiera la manzana se convirtió a Cristo. ¿Sabe todo lo que tiene que pasar? ¿Sí? Todo lo que tenemos que pasar. Nosotros decimos, he decidido seguir a Cristo. ¿Sí saben? ¿Saben la historia de esa alabanza? ¿No se la saben? ¿Más o menos? ¿Sí? Esta alabanza más o menos se lo voy a explicar, no sé exactamente, pero lo que
lo leí así rápido. Una persona con su familia predicaban a Cristo y les ordenaron que dejaran de predicar a Cristo y le pusieron una cabeza de una pistola en su cabeza. Le dijeron: deja de predicar a Cristo. Dice que este hombre no supo qué decir. En ese momento no sabía qué decir y solamente salieron de sus labios esta palabra: he decidido seguir a Cristo. Agarran a un hijo, lo matan. Ahora, ¿qué vas a hacer? He decidido seguir a Cristo. Agarran a otro hijo, se lo matan. ¿Qué vas a hacer? He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Al último lo matan a él también. Y esas personas que lo mataron levantaron una iglesia de ese lugar. ¿Sí? Por eso yo estoy en contra de las personas que de repente llegan: esos cantos viejitos, hermano. Los cantos viejitos traen historias que no traen los nuevos. Los nuevos de ahora no traen historia. Les voy a decir por qué. Porque ahorita es una guerra de a ver quién pone la letra más bonita y a ver qué causa más impacto en la gente. Pero los cantos de antes son los que traen testimonio. Un hombre va caminando por el campo y empieza a caer un tormentón tremendo ahí, y él ve un árbol y se refugia en el árbol y empiezan a caer rayos y centellas alrededor de él, y él empieza a orar a Dios y voltea los ojos arriba y dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas de mí, ¿sí? Y ahí nace esa alabanza: Señor mi Dios. ¿Por qué razón? Amén. ¿Por qué razón? Bueno, por la sencilla razón de que eran personas que vivían lo que cantaban, ¿sí? Y muchos grupos cristianos están trayendo otra vez las alabanzas de atrás a la era moderna y las están cantando. Cuando alguien me dice: es que esos son tachún, bueno, esos son los que le agradan a Dios, porque traen testimonio de Dios. Es que esos son viejitos, bueno, esos son los que le agradan a Dios. ¿Seremos nosotros, o será Dios mucho más joven que nosotros? ¿Cuántos años tiene Dios? Es eterno, ¿verdad que sí? Y una palabra para Dios que diga: he decidido seguirte, vale más que salgan palabras de nosotros solamente para suavizar el ambiente. Amén. Yo desde ahí aprendí y dije: no vuelvo a dejar de cantar cantos antiguos. Y siempre que me vayan a dirigir a mí, eso es lo que voy a hacer. Amén. Porque trae testimonio. Ahora la pregunta es: ¿aún quieres seguir a Cristo? Mateo capítulo 16, versículo 24. Terminamos con esto. Si aún quieres seguir a Cristo, vamos a leer esto, y después de leerlo, le voy a invitar a que se ponga de pie y empiece a hablar con Dios, no con nosotros, no con el que está a un lado. Empiece a hablar con Dios y haga un compromiso especial con Él, no con el pastor. Haga un compromiso especial con Dios. Amén. ¿Qué dice Jesús? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quiere ir en pos de Jesús? Niéguese a sí mismo. Amén. ¿De qué me tengo que negar yo? De mi soberbia. ¿A qué me tengo que negar? A mi vanidad. ¿A qué me tengo que negar? A mi desobediencia. ¿A qué me tengo que negar? A mi comodidad. ¿A qué más? Usted sabe a lo que se tiene que negar. Amén. Pero realmente quiere seguir los pasos de Jesús. La única palabra es: niégate a ti mismo. Amén. Y se los digo a todos, pero me interesaría más que los que están en la alabanza comprendieran esta palabra. Niéguense a sí mismos. Canten de Jesús. Prediquen a Jesús. Y no esperen que la gente que esté afuera les empiece a decir: ¿no que eres cristiano? ¿Por qué actúas así? No quiero que los encuentre un hermano haciendo cosas malas afuera y después venir aquí al altar y tratar de cantarle a Dios. Yo me he detenido muchas veces de muchas cosas, pero va a llegar el día en que a lo mejor yo no voy a bajar a lo que tengo si me doy cuenta de algo. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque yo no vine a caerles bien. Yo vine a obedecer a Dios. Eso es lo más importante que podemos hacer. Póngase de pie.
usted realmente desea eso, dígale, Señor, aquí estoy.